Mireia nunca imaginó que sería humillada de aquella manera. No frente a su propia familia, no delante de sus amigos de toda la vida y, mucho menos, durante la comida dominical que ella misma había organizado con tanto esmero en su chalet a las afueras de Madrid. Todo parecía transcurrir con absoluta normalidad. La gran mesa del jardín estaba dispuesta, el aroma a paella y vino tinto llenaba el ambiente, las conversaciones animadas inundaban la casa, los invitados reían con esa calidez tan típica de las sobremesas españolas, y Adrián parecía extrañamente animado, más de lo habitual, más de lo que cualquiera debería estar. Hasta que sonó el timbre y él se levantó de un salto, de inmediato, como si llevara horas esperando a alguien. Mireia esbozó una sonrisa. Pensó que se trataba de algún invitado rezagado, pero no era así. Cuando la pesada puerta de roble se abrió, entró una mujer, joven, de una elegancia moderna, innegablemente hermosa y demasiado segura de sí misma para alguien que no conocía a absolutamente nadie en aquella casa. Y entonces, ocurrió. Adrián caminó hacia ella, la tomó de la mano y la guió hasta el centro del salón, a la vista de todos, frente a su propia esposa. El silencio comenzó a apoderarse del ambiente, devorando las risas y el tintineo de las copas. Algunos invitados intercambiaron miradas cargadas de tensión, otros agacharon la cabeza de inmediato, porque todos se dieron cuenta de lo mismo antes siquiera de que Adrián abriera la boca. Pero Mireia aún no. Aún no. Entonces él sonrió, miró a la mujer que sostenía de la mano y pronunció una frase que nadie en aquella mesa lograría olvidar jamás. Quiero que conozcáis a Valentina, una persona muy especial para mí. El corazón de Mireia dio un vuelco salvaje en su pecho, pero lo peor aún estaba por llegar. Porque Adrián no se detuvo ahí. Continuó hablando y, delante de todos, tuvo la osadía de comparar a Valentina con su propia esposa, como si Mireia ni siquiera estuviera presente, como si los casi 10 años de matrimonio no significaran absolutamente nada, como si ella, de repente, se hubiera vuelto invisible. En aquel preciso instante, todos los presentes esperaban la misma reacción. Un grito desgarrador, un escándalo monumental, una discusión acalorada, el típico drama de telenovela, quizás, al menos, es una lágrima de rabia, pero Mireia no hizo nada de eso. Nada en absoluto. Ella, simplemente, se quedó en el más sepulcral de los silencios. Y fue exactamente en ese milisegundo cuando el arrepentimiento de Adrián comenzó a gestarse, aunque él aún no lo supiera. Porque aquella mujer estoica no estaba a punto de montar un numerito. Estaba a punto de hacer algo mucho peor. Se iba. Y nadie en aquella sala comprendía realmente lo que eso significaba. Ni siquiera Adrián, especialmente Adrián, porque existen silencios que duelen mucho más que cualquier grito. Y nadie allí sabía lo que venía después. La sala continuaba petrificada. Un silencio denso, pesado, de esos que oprimen el pecho de quien lo presencia. Mireia miró fijamente a su marido, luego desvió la vista hacia Valentina y, finalmente, miró a sus propios padres, sentados a la mesa, quienes aún no lograban procesar lo que estaba ocurriendo. La madre de Mireia se llevó una mano temblorosa a la boca. Su padre apretó el tenedor con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos, sin darse cuenta. Su hermana menor, Beatriz, se quedó paralizada, mirando de un lado a otro, como si esperara que alguien gritara que todo era una broma de muy mal gusto. Pero no lo era. Adrián seguía allí, sosteniendo firmemente la mano de Valentina, como si aquello fuera lo más normal del mundo, como si presentar a su amante, en medio de una tradicional comida familiar fuera solo un pequeño detalle anecdótico del día. Trabaja conmigo desde hace un año, dijo él, aún con esa sonrisa inquebrantable. Es increíble lo rápido que nos entendemos. Nadie respondió. El sonido de los cubiertos chocando contra la cerámica había cesado por completo. Hasta el leve zumbido de la nevera en la cocina pareció desvanecerse. Uno de los tíos de Adrián, el tío Fernando, intentó apaciguar las aguas. Adrián, por Dios, tal vez no sea el momento. Pero Adrián lo cortó en seco. Sí que es el momento. Estoy cansado de esconderme. Cansado de esconderse, como si el verdadero problema fuera el secreto. No la traición, no la humillación, no el hecho de estar haciendo pedazos a su propia esposa frente a todas las personas que ella más amaba. Valentina, por su parte, parecía profundamente incómoda. Miraba hacia los lados, sin saber muy bien dónde meter las manos ni hacia dónde dirigir la mirada. Tal vez no esperaba aquel escenario dantesco.
Tal vez esperaba algo mucho más discreto, una presentación cuidadosa, en otro momento, en una cafetería neutral, pero Adrián parecía totalmente decidido a convertir aquello en un espectáculo bochornoso. ¿No vas a decir nada, Mireia?, preguntó él, utilizando un tono que era una mezcla tóxica de desafío y desprecio. Y fue en ese punto de quiebre cuando algunos invitados comenzaron a reaccionar. La prima de Mireia, Carmen, se levantó de un golpe de la silla. Esto es una auténtica vergüenza, Adrián. Él se rió. Se rió de verdad, con una carcajada seca, como si aquello fuera solo una escena de teatro exagerada, como si el dolor descarnado de su propia esposa fuera un simple motivo de burla. Vergüenza es vivir fingiendo. Yo solo estoy siendo honesto. Hubo quienes asintieron muy por lo bajo, en susurros incómodos. Hubo quienes lo condenaron abiertamente. Un viejo amigo de la pareja, Carlos, alzó la voz resonando en el patio. Has elegido el peor lugar y el peor momento para hacer esto, tío. Adrián simplemente se encogió de hombros. Para él, parecía que solo estaba acelerando algo que, según sus propios pensamientos distorsionados, todo el mundo ya sabía. Pero nadie lo sabía. Nadie se lo imaginaba. Y era exactamente por eso que el aire de la sala parecía volverse más irrespirable con cada segundo que pasaba. Mireia continuaba inmóvil, con las manos delicadamente posadas sobre su regazo, la postura erguida, los ojos fijos en algún punto indefinido de la mesa de roble, como si estuviera organizando, muy dentro de sí misma, los escombros de un mundo que acababa de desplomarse. No lloró, no gritó, no pronunció ni una sola sílaba. Esa absoluta ausencia de reacción comenzó a incomodar a los presentes mucho más de lo que cualquier alarido podría haberlo hecho. Porque el silencio de Mireia no era sinónimo de debilidad. Era el sonido ensordecedor de algo rompiéndose por dentro. En un lugar que nadie allí lograba ver. La suegra de Mireia, doña Rosa, intentó acercarse con cautela. Hija, ¿estás bien? Mireia se limitó a asentir muy despacio, un movimiento mínimo, casi mecánico, como quien responde por puro reflejo, sin estar realmente presente en ese instante. Adrián observaba la escena con una confianza perversa, extraña, casi como si estuviera esperando una ovación, casi como si creyera firmemente que, al final, todo se resolvería de la misma forma en que siempre se resolvía. Porque, durante años, así era exactamente como habían funcionado las cosas entre ellos. Él cometía un error, ella lo perdonaba. Él se ausentaba, ella lo esperaba, él tomaba las decisiones, ella las aceptaba. Ese patrón tóxico se había repetido en tantas ocasiones que Adrián ni siquiera se dio cuenta del momento en que dejó de ser un marido para convertirse en una simple costumbre en la vida de Mireia. Una costumbre que, en ese preciso milisegundo, estaba a punto de ser erradicada de raíz. Beatriz se acercó a su hermana mayor y le susurró al oído. ¿Quieres que llame a un Cabify? ¿Quieres que te lleve a algún lado? Mireia respiró hondo, llenando sus pulmones del aire cálido de la tarde antes de responder. Voy a salir, pero conduciré yo misma. La frase sonó engañosamente simple, pero albergaba un significado inmenso. Era la primera decisión que tomaba por sí sola desde que aquella mujer había cruzado el umbral de su casa. Y sería tan solo la primera de muchas. Mireia se levantó lentamente, sin prisas, sin dramatismos teatrales. El chirrido de las patas de la silla arrastrándose por el suelo de terracota pareció retumbar más alto de lo que debería, rasgando el pesado silencio de la sala. Todas las miradas convergieron en ella. Se alisó con cuidado la blusa de lino, respiró profundamente una vez más y clavó su mirada por última vez en Adrián. No había ni un rastro de lágrimas en sus ojos. Había algo mucho más difícil de describir. Una calma que daba auténtico pavor. Mireia, empezó a decir Adrián, tal vez percibiendo por fin que algo se había salido gravemente del guión que tenía en su cabeza, pero ella no le permitió terminar. Me voy. Dos palabras pronunciadas en un tono bajo, cristalino, sin el más mínimo atisbo de duda. Adrián sonrió, aún incapaz de comprender la magnitud y la gravedad del momento. ¿Que te vas a dónde? Esta también es tu casa, Mireia. No hace falta que montes un drama. Drama. Había tenido el descaro de llamarlo drama, como si una mujer que se levanta en silencio tras ser brutalmente humillada frente a toda su familia y amigos estuviera exagerando. Mireia lo miró una vez más. No voy a montar un escándalo, Adrián. Eso es lo que tú esperabas, ¿verdad? Un escándalo que luego pudieras utilizar en mi contra para decirle a todos que soy una desequilibrada, que soy una mujer difícil, que reaccioné como una loca. Adrián enmudeció.
Por primera vez en toda la tarde, no tuvo una respuesta ingeniosa preparada. No te voy a regalar ese guión, continuó ella con voz gélida. Simplemente, me voy. Y eso fue exactamente lo que hizo. Caminó con paso firme hacia el recibidor, cogió su bolso de cuero que descansaba sobre una silla cercana. No miró a Valentina, no miró a los invitados, solo caminó hacia la puerta principal, con la cadencia segura de alguien que ya había tomado todas las decisiones importantes en su interior mucho antes de que llegara aquel fatídico momento. La madre de Mireia, doña Elena, se puso en pie apresuradamente, intentando alcanzarla. Hija, espera, por favor. Pero Mireia se limitó a acariciar el brazo de su madre con infinita ternura y le susurró. Todo está bien, mamá. Solo necesito irme. Y salió. La pesada puerta se cerró tras ella con un sonido seco, rotundo, definitivo. Durante unos larguísimos segundos, nadie articuló palabra. El ambiente parecía suspendido en el tiempo, como si el reloj se hubiera detenido para permitir que todos absorbieran la onda expansiva de lo que acababa de ocurrir. Adrián seguía mirando fijamente la puerta cerrada, como si esperase que ella volviera a entrar en cualquier momento. Ella siempre volvía. En todas las ocasiones anteriores, siempre había vuelto. Pero había algo visceralmente diferente en la forma en que había salido esta vez, algo que él aún no era capaz de nombrar. Valentina se acercó a él, rozando su brazo con timidez. ¿Estás bien? Adrián asintió, aún sumido en la confusión. Volverá. Siempre vuelve. Lo dijo más para convencerse a sí mismo que para tranquilizarla a ella, como si necesitara repetir el mantra en voz alta para creerlo. Los invitados comenzaron a levantarse lentamente, rompiendo el trance. Algunos se despidieron con un murmuro inaudible, evitando el contacto visual directo con Adrián. Otros, sencillamente, enfilaron hacia la salida sin decir absolutamente nada, como quien huye de la escena de un crimen con el que no quiere ser asociado. En cuestión de minutos, la casa que antes rebosaba de risas, anécdotas y calidez, quedó prácticamente vacía. Solo quedaron Adrián, Valentina y el eco sordo de todas las palabras que se habían lanzado como cuchillos. La madre de Mireia, justo antes de cruzar la puerta, se detuvo frente a su yerno. No tienes ni la más remota idea de lo que acabas de hacer, le dijo en voz baja, contenida, sin gritar, sin derramar una sola lágrima, y se marchó también, sin molestarse en esperar una respuesta. Carlos, el amigo de toda la vida de la pareja, fue el último en levantarse de la mesa. Te conozco desde hace 15 años, Adrián, pero hoy he visto a Mireia. A ti, no te reconozco. Adrián no replicó, porque, por primera vez, tomó conciencia de que no solo estaban allí los padres de ella, estaba todo su mundo. Adrián se quedó allí, plantado en medio del salón vacío, sintiendo por una minúscula fracción de segundo algo muy parecido al miedo. Pero era un miedo abstracto, que aún no sabía cómo identificar. Esa primera noche, el miedo aún se mantenía a una distancia prudencial. Él no lo sabía. Aún no había visto lo peor. Aquella noche, Adrián durmió a pierna suelta. Creía ciegamente, con una certeza que rozaba la arrogancia más absoluta, que aquello no era más que otra pelea rutinaria, una fase más. Pensaba que Mireia estaría dolida durante un par de días, quizás una semana a lo sumo, y que luego regresaría, como siempre lo hacía. Después de todo, ella nunca había llegado tan lejos. Siempre que discutían, siempre que él cometía algún desliz o egoísmo, ella ponía tierra de por medio durante un tiempo, pero terminaba regresando. Volvía porque amaba su rutina en Madrid, volvía porque le aterraba la idea de quedarse sola o eso pensaba él. Volvía porque, en el fondo de su ser, él estaba convencido de que ella le necesitaba a él muchísimo más de lo que él la necesitaba a ella. Esa era la narrativa ficticia que Adrián se contaba a sí mismo, un cuento reconfortante que lo absolvía de cualquier atisbo de culpa real. Durante los días posteriores, ni siquiera hizo el amago de intentar contactar con ella de inmediato. Quería dejar que se le pasara el berrinche, como él mismo razonaba. Continuó con su rutina madrileña con total normalidad. Salió a cenar con Valentina por el centro, paseó con Valentina, y les contó a algunos amigos cercanos, con cierto aire de orgullo incomprensible, que por fin había blanqueado su relación. Para él, aquello era un acto liberador, como quitarse una pesada losa de la espalda. No se daba cuenta de que, mientras él se sentía un hombre libre, en realidad estaba pulverizando, pedazo a pedazo, la confianza inquebrantable de una mujer que le había dedicado los mejores años de su propia vida. Valentina, por otro lado,
Parecía mucho más inquieta de lo que él habría imaginado. ¿No crees que deberías llamarla, hablar con ella, explicarle las cosas con calma? Adrián negaba con la cabeza, visiblemente irritado por la insistencia. Ya lo entenderá con el tiempo. Siempre lo entiende. Pero el tiempo pasó inexorable. Un día, luego otro más. Y no llegó ni un solo mensaje de WhatsApp, ni una llamada perdida, ni la más mínima señal de que Mireia estuviera planeando su regreso. Al cuarto día, Adrián envió un mensaje escueto: tenemos que hablar. No hubo respuesta. Al quinto día, intentó llamarla. La llamada saltó directamente al buzón de voz, sin ningún retorno. Al sexto día, finalmente, una sensación gélida y extraña comenzó a anidar en la boca de su estómago. Una sensación a la que no podía poner nombre, porque en todos sus años de matrimonio, Mireia jamás había mantenido un silencio tan prolongado. Al séptimo día, cogió el coche y condujo hasta la casa donde sabía que ella se refugiaba, la casa de su suegra. Tocó el timbre. Fue doña Elena quien abrió la puerta, con el rostro endurecido como el mármol. No quiere hablar contigo, Adrián. Solo necesito un minuto, doña Elena, por favor. Has tenido años, hijo mío. Años enteros para decirle lo que necesitabas decirle, y de la forma correcta. Ahora, ya ha pasado tu hora. La puerta se cerró en sus narices y Adrián se quedó allí, plantado en la acera de la calle, sintiendo por primera vez que quizás aquella situación no iba a ser tan fácil de enmendar como su ego le había hecho creer. Aún así, regresó a su casa, autoconvenciéndose de que solo era cuestión de paciencia, de darle un poco más de tiempo. Todavía no tenía ni la más remota idea de la magnitud de lo que había comenzado a resquebrajarse. La casa comenzó a parecerle diferente, ajena. Al principio, Adrián no lograba identificar con exactitud qué era lo que había cambiado. Simplemente sentía un vacío hostil, difícil de explicar. Las habitaciones le parecían inmensas, los sonidos cotidianos retumbaban demasiado alto, el silencio se había vuelto asfixiante. A lo largo de los años, se había acostumbrado a un sinfín de pequeños detalles que jamás había catalogado como importantes. El suave sonido de los pasos descalzos de Mireia en la cocina a primera hora de la mañana. El aroma a café recién hecho que ella siempre preparaba, incluso cuando él, con prisas, le decía que no tomaría nada. La costumbre de dejarle una nota adhesiva en la nevera cuando ella tenía que salir antes al trabajo. La meticulosa forma en que ahuecaba y ordenaba los cojines del sofá, siempre en la misma posición geométrica, cada noche antes de dormir. Pequeñas cosas. Cosas por las que él nunca había dado las gracias, cosas que, de repente, gritaban su ausencia con más fuerza que cualquier palabra. Una mañana, al abrir el gran armario empotrado, se dio cuenta de que el lado de Mireia estaba empezando a quedarse sospechosamente vacío. Ella había entrado en la casa en algún momento, mientras él estaba en la oficina, para llevarse algo de ropa y sus documentos importantes. Él ni siquiera se había enterado de que ella había pisado la casa. Solo lo notó al ver los huecos desoladores entre las perchas de madera. Fue entonces cuando comprendió que ella se estaba alejando de verdad, físicamente. Al fondo del último cajón de la cómoda, olvidado bajo un pañuelo, encontró un pequeño cuaderno de tapas azules. No lo abrió. Todavía no. Fue en ese preciso instante cuando algo muy dentro de su pecho comenzó a removerse con violencia. Una incomodidad lacerante que intentaba ignorar a toda costa, pero que insistía en apoderarse de él, especialmente al caer la noche, cuando el chalet se sumía en un silencio sepulcral. Valentina no tardó en notar el cambio radical en su actitud. ¿Qué te pasa? Estás rarísimo. ¿Qué está ocurriendo? Adrián esquivaba el tema sistemáticamente, intentando convencerse a sí mismo de que no pasaba nada. Solo estoy cansado del trabajo, es cuestión de tiempo, pero la cruda realidad era que el tiempo, en lugar de actuar como un bálsamo, solo traía consigo más y más preguntas. Preguntas que él intentaba asfixiar sepultándose bajo horas extras en la oficina, buscando distracciones banales, haciendo cualquier cosa que le impidiera pensar con claridad en lo que había provocado. Por las noches, al meterse en aquella cama enorme y vacía, daba vueltas de un lado a otro, incapaz de conciliar el sueño como solía hacerlo. Y no era porque extrañara el contacto físico con Mireia, sino porque, por primera vez, el peso real de la devastación que había causado cayó sobre sus hombros. Aún no era culpa. Era solo el embrión de una angustia que, con el paso inexorable de los días, mutaría en algo infinitamente más profundo y oscuro.
Hubo una noche en particular en la que se despertó de sobresalto de madrugada, buscando por puro instinto animal el calor del cuerpo de su mujer al otro lado del colchón. Su mano solo encontró la frialdad de las sábanas de algodón. Y fue en ese gesto simple, casi instintivo y banal, cuando experimentó por primera vez un dolor físico que no supo cómo catalogar. No era la nostalgia común de los amantes separados, era algo mucho más visceral, parecido al pánico. El pánico asfixiante de quien empieza a comprender que tal vez ha cometido un error del cual ya no existe billete de vuelta. Se levantó de la cama, arrastró los pies hasta la cocina y encendió la luz fluorescente. Todo seguía exactamente en el mismo sitio. Las tazas de cerámica dispuestas de la misma manera en que Mireia las había dejado, el paño de cocina de lino doblado con la misma precisión de siempre, como si la estructura misma de la casa aún custodiara, en cada minúsculo rincón, la esencia de alguien que ya no habitaba allí. Se sentó a la mesa de la cocina, completamente solo, durante casi una hora entera, sin hacer nada, limitándose a observar aquellos objetos cotidianos que, durante una década, jamás había mirado de verdad. Fue durante una conversación tensa con su propia madre, doña Carmen, cuando Adrián comenzó a ser consciente de algunas verdades sumamente incómodas. ¿Tú eres consciente de todo lo que Mireia ha hecho por ti durante todos estos años? Le preguntó ella, empleando un tono severo y decepcionado, muy distinto al cariño habitual con el que trataba a su hijo. Adrián se encogió de hombros, poniéndose a la defensiva. Hizo lo que hace cualquier esposa normal, mamá. Doña Carmen dejó escapar un largo suspiro, profundamente dolida por la respuesta de su hijo. No, Adrián. Ella hizo muchísimo más que eso. Y entonces, con una paciencia infinita, comenzó a enumerar. Le recordó aquella época oscura, años atrás, cuando Adrián fue despedido y se pasó meses hundido, sin rumbo fijo, deprimido y sin fuerza siquiera para salir de la cama. Mireia jamás se quejó. Consiguió un segundo empleo y trabajó el doble, en el más absoluto silencio, para poder pagar la hipoteca y mantener las cuentas al día, sin hacer que Adrián se sintiera menos hombre por su situación. Le recordó aquel invierno terrible en que el padre de Adrián enfermó de gravedad, y fue Mireia quien pasó incontables noches en vela en los pasillos del Hospital de la Paz, cuidándolo con la devoción de una hija de sangre, mientras Adrián, emocionalmente sobrepasado y cobarde, se distanciaba de la situación. Le recordó aquella racha durísima en su actual empresa, llena de estrés, exigencias y frustraciones, y cómo Mireia, sin exigir jamás una medalla ni reconocimiento alguno, había adaptado su propia vida, pospuesto sus propios sueños y anulado sus planes, solo para que él pudiera concentrarse en salir a flote. Ella nunca te pidió nada a cambio, sentenció doña Carmen. Jamás exigió que le dieras las gracias. Simplemente, estaba allí. Siempre estaba allí. Adrián escuchaba cada palabra con un nudo asfixiante en la garganta, comenzando a calibrar, con terrorífica claridad, las dimensiones colosales de lo que había dinamitado. ¿Y tú qué has hecho?, prosiguió su madre, bajando el tono de voz pero manteniendo una firmeza implacable. La has cambiado por una niñata que, por lo que he podido ver, ni siquiera sabe cómo te gusta tomarte el café. Aquella afirmación golpeó a Adrián con mucha más violencia de la que habría esperado, precisamente porque era una verdad irrefutable. Valentina no lo sabía. Valentina no había tenido tiempo de aprender esas pequeñas cosas, porque la relación entre ellos, hasta ese momento, se había cimentado sobre cimientos muy distintos. La adrenalina de lo prohibido, la novedad, la emoción efímera de la aventura. No sobre la construcción silenciosa, paciente y sólida de una vida compartida. Mireia lo sabía absolutamente todo sobre él. Sabía qué broma tonta le hacía reír a carcajadas, qué comentarios le hacían encerrarse en sí mismo, qué palabras de aliento necesitaba escuchar en sus días más negros, incluso cuando su orgullo le impedía pedir ayuda. Y él, como pago a toda esa devoción, la había exhibido como a un trofeo roto, la había humillado en su propia casa y la había desechado como si fuera un electrodoméstico fácilmente sustituible. Aquella noche, al regresar a la soledad de su casa, Adrián se sentó en el sofá del salón, sosteniendo entre sus manos una vieja fotografía enmarcada de su primer viaje de aniversario a Granada. En la imagen, Mireia sonreía, apoyando la cabeza en el hombro de él, irradiando una felicidad sencilla, pura y genuina. Él ya ni siquiera recordaba cuándo había sido la última vez que la había visto sonreír de esa manera. Y tal vez, pensó con amargura, era porque él había dejado de darle motivos para sonreír hacía muchísimo tiempo. Su madre le había dicho una última cosa antes de dar por terminada aquella dolorosa conversación.
Existen mujeres que se marchan gritando, dando portazos y rompiendo platos, Adrián. Y existen mujeres que se marchan en el más absoluto de los silencios. Las que se van en silencio son casi siempre las que más amaron. Porque solo quien ha amado con toda su alma sabe que gritar no cambia absolutamente nada. Solo empeora su propio dolor. Esa frase se le quedó incrustada en el cerebro, martillándole las sienes durante días, porque, en efecto, Mireia nunca había sido una mujer de montar pollos ni alzar la voz. En casi 10 años de convivencia, no lograba recordar un solo episodio en el que ella hubiera perdido los papeles o gritado, ni siquiera en sus crisis más profundas. Y quizás, precisamente por esa templanza, él se había acostumbrado a subestimar cruelmente la profundidad de sus sentimientos. Y solo ahora, cuando ya era dramáticamente tarde, empezaba a comprender que la paz y la contención en alguien como Mireia también eran una manifestación de una fuerza arrolladora. Esa misma semana, sentado a solas en la terraza durante una tarde de domingo, Adrián comenzó a hacer algo que jamás se había molestado en hacer antes. Empezó a elaborar una lista mental y exhaustiva de todas aquellas cosas que Mireia hacía por él a diario, sin pedir jamás factura. Ella sabía con precisión milimétrica que él prefería el café solo, sin una pizca de azúcar, muy intenso, y servido invariablemente en la misma taza azul marino que le había regalado en sus primeras navidades juntos. Ella sabía identificar cuando él estaba atravesando un problema en el trabajo, con solo observar la forma nerviosa en la que movía las manos mientras cenaban. Ella solía esconder, sin que él se diera cuenta en el momento, pequeñas notas de ánimo dentro de su cartera antes de que él tuviera reuniones importantes, a pesar de que él jamás le comentaba si las había leído o no. Ella llamaba a la madre de él religiosamente todas las semanas, solo para charlar y preguntarle cómo se encontraba de sus dolores, incluso cuando el propio Adrián, siempre demasiado ocupado, llevaba meses olvidándose de llamar. Ella había aprendido a cocinar el rabo de toro a la cordobesa, el plato favorito del difunto padre de Adrián, y lo seguía preparando en fechas señaladas, porque decía que el olor de ese guiso era la mejor manera de mantener viva la memoria de su suegro en la familia. Eran pequeños gestos. Actos minúsculos que, al sumarse unos con otros, tejían una red de seguridad silenciosa, una red de cuidados que sostenía toda su existencia, sin que él hubiera llegado a valorar jamás el inmenso esfuerzo y amor que había detrás de cada detalle. Y él, en lugar de agradecerlo, había aprendido a percibir todo aquello como una obligación contractual, como algo que venía de serie, automático. Sin dar las gracias de corazón ni una sola vez, sin pararse un segundo a preguntarle cómo se sentía ella por dentro mientras vaciaba su energía en cuidarle. Los días terminaron convirtiéndose en semanas. Adrián continuaba intentando establecer contacto, pero cada nueva tentativa resultaba más patética e inútil que la anterior. Mensajes de WhatsApp que se quedaban en doble check azul sin respuesta, llamadas sistemáticamente ignoradas, visitas esporádicas a la casa donde antes vivían juntos, en las que solo encontraba el silencio sepulcral de las habitaciones vacías, dado que Mireia se había instalado definitivamente en casa de sus padres. En uno de sus intentos más desesperados, logró cruzar un par de palabras con ella al encontrársela, por puro azar, en el pasillo de los lácteos del supermercado del barrio. Mireia, por favor, te lo ruego, podemos hablar. Ella lo miró. No había odio en sus ojos, ni hostilidad, pero tampoco quedaba ni el más mínimo rastro de la antigua ternura. ¿Sobre qué, Adrián? Sobre nosotros, sobre nuestro matrimonio. Ella suspiró, tomando aire para organizar sus pensamientos antes de darle una respuesta. Ya no existe un nosotros, Adrián. Ese concepto dejó de existir en el preciso segundo en que decidiste que mi papel era quedarme callada mientras le presentabas tu amante a toda mi familia. Sé que cometí un error, fui un idiota. Balbuceó él. No fue un error. Ella lo interrumpió con una firmeza tajante. Un error es algo que ocurre por accidente, sin querer. Lo que tú hiciste fue una elección premeditada. Tú elegiste nuestra casa, elegiste el día de la comida familiar, elegiste la humillación pública en lugar de tener el valor de sentarte a hablar conmigo. Adrián se quedó mudo, porque todo lo que decía era aplastantemente cierto. No había sido un pequeño desliz, un arrebato de debilidad pasajera. Había sido una decisión tomada a plena conciencia, ejecutada con la intención cristalina de exponerla, de compararla, de hacerla sentir diminuta. Solo quería ser honesto y dejar de mentir, intentó justificarse una vez más, aferrándose a su pobre excusa. Mireia le dedicó una sonrisa. Pero era una sonrisa empapada en tristeza y agotamiento.
La honestidad no requiere humillación, Adrián. Podrías haber hablado conmigo a solas. Podrías haber sido valiente y honesto hace meses, hace años incluso, en la intimidad de nuestra habitación, con el respeto que merecían nuestros años juntos. Pero elegiste montar ese circo delante de todas las personas que me importan, porque necesitabas que yo me sintiera lo más insignificante posible. Hizo una pequeña pausa, clavando sus ojos directamente en los de él. Y te doy la razón en algo, funcionó. Por un breve instante. Me sentí minúscula. Pero duró solo un segundo, porque, inmediatamente después, me di cuenta de que yo ya no necesitaba pertenecer a ese lugar. No necesitaba seguir al lado de un hombre cuyo objetivo era hacerme sentir así. Aquellas palabras se le quedaron tatuadas a fuego en el cerebro, repitiéndose como un eco que era incapaz de silenciar. Ese día regresó a su casa arrastrando un peso diferente, mucho más asfixiante. Ya no se trataba únicamente de echarla de menos. Era la comprensión lenta, corrosiva y dolorosa de que, muy probablemente, ya no había marcha atrás. Esa misma semana, Valentina comenzó a percibir que el hombre que tenía delante ya no era aquel tipo seguro y arrollador del que se había encaprichado. Hablas de ella constantemente, incluso cuando no la mencionas, le soltó en un momento de inusual sinceridad mientras tomaban un vino. Puedo verlo en tu mirada, Adrián. Adrián intentó negarlo rotundamente, pero en el fondo de su ser sabía que ella tenía toda la razón del mundo, porque, casi sin darse cuenta, se descubría a sí mismo comparando cada pequeño gesto, cada palabra y cada actitud de Valentina con sus antiguos recuerdos de Mireia. Y no era porque Valentina fuera menos mujer, sino porque Mireia, a lo largo de los años, había forjado a su lado un tipo de presencia arraigada que no se puede sustituir con caras bonitas ni pasión de fin de semana. Una presencia esculpida a base de tiempo compartido, de cuidados mutuos, de una complicidad silenciosa e irreemplazable. Y el gran castigo de Adrián era que solo era capaz de ver todo aquello ahora, cuando ya era irrevocablemente tarde para recuperarlo. Fue una tarde gris, un par de semanas después, cuando Adrián descubrió algo que alteraría por completo la percepción que tenía sobre toda la catástrofe que había provocado. Había logrado convencer a Beatriz, la hermana menor de Mireia, para tomar un café y tratar de entender qué estaba pasando por la cabeza de su todavía mujer. Beatriz, que al principio se mostró muy reacia y a la defensiva, terminó accediendo a hablar con él, quizás por puro agotamiento mental, o tal vez porque consideraba que era necesario que él se diera un baño de realidad. ¿Tú sabes por qué mi hermana no derramó ni una sola lágrima aquel día en la comida? Le preguntó de sopetón, con semblante muy serio. Adrián negó con la cabeza, con el ceño fruncido por la confusión. Porque llevaba meses enteros preparándose mentalmente para ese momento. La frase impactó en el rostro de Adrián con la contundencia de un puñetazo. ¿Preparándose? ¿Cómo? Beatriz dudó un instante, jugueteando con la cucharilla del café, pero decidió seguir adelante. Ella sospechaba de ti desde hacía mucho tiempo, Adrián. Los mensajes a deshoras, tus excusas de que te quedabas trabajando hasta tarde, ese perfume dulzón en tus camisas. Ella no era tonta ni ingenua. Simplemente eligió, durante mucho tiempo, no montar un circo ni confrontarte, porque en el fondo albergaba la absurda esperanza de estar equivocada. Adrián sintió que el estómago se le retorcía. Y, cuando tuvo la certeza absoluta, cuando lo confirmó por sí misma, no te dijo nada. Empezó, en el más absoluto silencio, a blindarse emocionalmente para cuando llegara el final. Empezó a ir a terapia con una psicóloga, a escondidas, durante meses. Y no lo hizo para ocultártelo a ti, sino porque necesitaba imperiosamente entender qué era lo que ella misma sentía antes de tomar una decisión precipitada. Adrián se quedó petrificado, mudo, dejando que aquella información dinamitara todo lo que creía saber. Me lo confesó hace tan solo unos días, prosiguió Beatriz implacable. Me dijo que, hace mucho tiempo, había tomado una decisión firme en su interior. Si algún día tú llegabas a cruzar el límite y la humillabas públicamente, ella no te daría el gusto de reaccionar con histeria o escándalos. Reaccionaría con absoluta dignidad. Porque ya había decidido, muchísimos meses antes de aquella maldita paella, que no iba a derramar una sola gota de sudor luchando por un lugar que no la valoraba. Aquel relato le dio un giro de 180 grados a la historia. La aparente frialdad y calma de Mireia no había sido resignación sumisa, ni un estado de shock que la hubiera dejado paralizada. Había sido el brillante resultado final de un proceso terapéutico, silencioso y agónico, de aceptación de la realidad.
Un duelo que había atravesado completamente sola, sin el apoyo del hombre que decía amarla, durante meses de soledad compartida. Ella ya lo sabía. Ella ya había tomado su decisión. Y cuando finalmente llegó el dantesco momento de la humillación en público, se limitó a ejecutar el plan de salida que llevaba gestándose en su cabeza desde hacía mucho tiempo. Eligió proteger lo único que le quedaba, su dignidad, aunque no supiera exactamente cuándo llegaría la estocada final, relató Beatriz, con los ojos repentinamente cristalizados por las lágrimas. Y tú, en tu infinita arrogancia, le arrebataste la posibilidad de terminar su matrimonio en paz, en privado. Lo hiciste delante de todos nosotros, creyendo que esa exhibición de poder te hacía superior. Adrián experimentó una oleada de vergüenza corrosiva y profunda, un sentimiento completamente inédito para él hasta ese día. Porque por fin asimiló que Mireia no había sido una pobre víctima pillada por sorpresa, frágil y vulnerable. Había sido una mujer lo suficientemente inteligente y fuerte como para prepararse para lo peor, sola en la oscuridad, mientras él, ciego de ego, seguía creyendo que su esposa dependía vitalmente de él para poder respirar. Aún hay algo más, añadió Beatriz, como debatiéndose internamente sobre si debía revelar su último secreto. ¿El qué? Durante todos esos meses de agonía, ella se escribía cartas a sí misma. El estómago de Adrián se congeló al instante. El cuaderno azul. Recordó aquel pequeño cuaderno escondido en el fondo del cajón, el mismo que había visto semanas atrás sin atreverse a tocar. Ahora sabía perfectamente que albergaban sus páginas. ¿Y qué decían esas cartas? Logró articular con un hilo de voz. Beatriz dejó escapar un largo suspiro, visiblemente afectada por el recuerdo. Hablaban de su pánico a volverse invisible ante tus ojos. Sobre el miedo atroz a envejecer al lado de un hombre que había dejado de mirarla hacía años. Sobre la tremenda vergüenza de tener que admitirse, incluso a sí misma frente al espejo, que probablemente estaba siendo reemplazada, comparada y sustituida, sin haber hecho absolutamente nada malo, más allá de estar siempre presente, estar ahí, todos los santos días de su vida, incondicionalmente. Adrián sintió que los ojos le escocían, algo que muy rara vez le ocurría, porque finalmente entendió que el calvario de Mireia no había comenzado aquella tarde de domingo con los invitados. Había comenzado muchísimo antes, sembrado en pequeños y diarios gestos de desdén e indiferencia, actitudes que él jamás catalogó como hirientes porque ni una sola vez hizo el esfuerzo de ponerse en sus zapatos. Beatriz le asestó entonces el golpe final, el detalle más desgarrador de escuchar. En una de las últimas cartas que escribió, relataba una noche muy concreta, una noche de hace un par de años, en la que ella, desesperada, intentó explicarte cómo se sentía. Te dijo que se sentía terriblemente sola a pesar de convivir bajo el mismo techo, que se sentía invisible a pesar de dormir pegada a tu espalda cada noche. Adrián cerró los ojos con fuerza, rebuscando en sus archivos mentales, y, para su desgracia, lo recordó nítidamente. Recordó una fría noche madrileña, haría unos 3 años, en la que Mireia se había sentado en el borde de la cama, a su lado, y había comenzado a hablar con voz temblorosa sobre algo que parecía vital para ella. En aquel momento, él estaba agotado por una reunión, absorto haciendo scroll en el móvil, y le había respondido con un par de gruñidos monosilábicos, sin prestarle la más mínima atención. Luego lo hablamos, Mireia, estoy muerto, le había soltado. Pero el luego jamás llegó. Porque a la mañana siguiente la vorágine de la rutina madrileña se lo tragó todo de nuevo, como de costumbre, y jamás volvieron a retomar esa conversación. Escribió en su cuaderno que aquella fatídica noche fue el momento exacto en el que decidió dejar de intentarlo, confesó Beatriz, con la voz ya quebrada. No dejó de amarte esa noche, Adrián, pero dejó de intentar hacerte comprender su dolor, porque aquella madrugada comprendió que, sencillamente, a ti no te daba la gana escucharla. Aquella revelación impactó a Adrián con una fuerza destructiva superior a 1000 insultos. Él recordaba vagamente aquel episodio, sí, pero jamás llegó a imaginar que hubiera albergado tantísimo peso existencial para ella. Para él, solo había sido una charleta más pospuesta por cansancio, una de las cientos que ocurren en la vida matrimonial. Para Mireia, había sido el pistoletazo de salida, el inicio silencioso del fin de su amor. Y fue precisamente esa acumulación de kilómetros de distancia invisible, sumados día tras día a lo largo de los años, lo que había allanado el terreno para que ocurriera todo lo demás. No había sido la aparición de Valentina lo que había reventado el matrimonio.
Valentina tan solo había irrumpido en escena en el preciso momento en que la grieta entre ambos ya era lo suficientemente abismal como para que Adrián buscara desesperadamente fuera de casa lo que él mismo se había encargado de marchitar. Dentro de ella. ¿Sabes una cosa? Ella jamás te culpó a ti al 100% de todo, añadió Beatriz tras un largo e incómodo silencio. En una de sus reflexiones, escribió que ella también tendría que haber insistido más, que tendría que haberte gritado, que tendría que haber exigido a voces ser escuchada y respetada, en lugar de tragar saliva, abrazar el silencio y fingir que todo iba estupendamente. Entonces, ¿por qué demonios no insistió?, preguntó Adrián, desesperado. Beatriz se encogió de hombros, envuelta en un aura de tristeza. Porque le aterrorizaba la idea de que la tacharas de loca exagerada. Le daba pánico convertirse ante tus ojos en esa típica esposa amargada que se queja por todo y a la que nunca le parece nada bien. Así que se lo fue tragando todo. Año tras año, invierno tras invierno, hasta que un día se quedó vacía por dentro y ya no le quedó nada más que tragar. Aquella misma noche, completamente solo en la oscuridad de su casa, Adrián fue a la cómoda y abrió por fin el cuaderno azul. Todo lo que Beatriz le había contado era estrictamente cierto. Cada palabra sangrante estaba allí plasmada con la caligrafía redondeada de su mujer, con su fecha correspondiente. Eran confesiones reales, tangibles. Pero hubo una única frase, escrita en solitario en el centro de una página en blanco, que le atravesó el pecho más que todo el libro junto. Aún comparte mi cama, pero hace tiempo que ya no comparte mi vida. Adrián releyó esa línea 3 veces, y en las 3 ocasiones sintió el mismo navajazo traicionero en las costillas. Ya no le quedaban escapatorias, excusas baratas ni formas de autoengañarse, porque aquella breve frase resumía con una brutalidad poética todo lo que había podrido su relación. El fin de su matrimonio no había sido un problema de falta de amor. Había sido un cáncer provocado por un exceso de silencio. Por ambas partes, aunque por motivos radicalmente distintos, él se cayó por puro comodismo, por la pereza cobarde de no querer afrontar problemas e incomodidades. Ella se cayó por miedo, por el terror a parecer demasiado problemática para ser amada. Y ese pacto de silencio mutuo, retroalimentado durante años, había excavado la trinchera perfecta para que la traición final fuera posible. Las semanas que siguieron a esa noche fueron, sin lugar a dudas, la etapa más oscura en la vida de Adrián. Valentina, dándose cuenta de que él estaba cada vez más ausente, más huraño y más silencioso, no tardó en cuestionar el futuro de la relación. Estás aquí físicamente, Adrián, pero tu cabeza está a años luz. ¿En qué demonios piensas todo el santo día? Él no sabía qué contestarle, porque, si era honesto, se pasaba las horas pensando de forma obsesiva en Mireia. Y no lo hacía movido por un deseo carnal o un ataque repentino de pasión, sino desde un plano mucho más hondo y complejo. Pensaba en todas las conversaciones trascendentales que nunca llegó a tener con ella, y en todas las innumerables veces que la ignoró o la hizo callar para atender urgencias de la oficina que en aquel momento le parecían de vida o muerte, en todas las veces que la trató como una certeza matemática, como algo garantizado que jamás requeriría mantenimiento, mimos o atención. Valentina, harta de la creciente e insalvable distancia emocional entre ambos, tomó la determinación de cortar por lo sano. No estoy dispuesta a ser la sombra alargada de otra mujer en tu cabeza, Adrián. Yo me merezco a un hombre que esté presente al 100%. Hizo una pausa dramática antes de coger el abrigo y marcharse hacia la puerta. Y, para serte totalmente sincera, creo que, en realidad, nunca has dejado de estar enamorado de Mireia. Fui yo la imbécil que no quiso darse cuenta antes. Él no hizo el más mínimo esfuerzo por detenerla, porque en el fondo de su alma sabía que la chica tenía toda la razón. La soledad absoluta que se instaló en el chalet tras el portazo de Valentina fue un monstruo diferente a cualquier cosa que Adrián hubiera experimentado en sus 30 y tantos años de vida. Ya no se trataba solo de la carencia de compañía humana para ver una película o cenar. Era la ausencia abrumadora de un hogar, de un refugio seguro que durante una década él había ocupado con descaro, sin ser jamás consciente del incalculable valor que tenía. Fue precisamente en una de esas madrugadas solitarias y frías cuando Adrián logró calibrar, con una lucidez que rozaba la crueldad, las dimensiones titánicas de lo que había perdido para siempre. No había perdido solamente a una esposa de cara a la galería. Había perdido a la única persona que conocía cada maldito resquicio de su existencia, a la mujer que había apuntalado en silencio los pilares de su vida durante sus peores crisis, a la persona que, día tras día, había elegido seguir amándole incluso cuando él no era un hombre fácil de amar.
Y como pago a toda esa lealtad, él había optado por llevarla al matadero y humillarla frente a su familia por el capricho ridículo y efímero de acostarse con una novedad. Demasiado tarde para viajar en el tiempo y deshacer sus actos, demasiado tarde para recoger los pedazos del cristal que había reventado aquel domingo a la hora de comer. Comenzó a desarrollar una fobia hacia cualquier rincón de Madrid que le recordara a su matrimonio. Evitaba a toda costa el pequeño restaurante del barrio de las Letras donde solían cenar en sus aniversarios. Daba rodeos absurdos con el coche para no pasar por la calle donde vivían los padres de Mireia, incluso apagaba la radio de golpes y empezaban a sonar ciertas canciones indie a las que antes no prestaba atención, pero que ahora se le clavaban en la garganta con un peso insoportable. Fue en una de esas noches de insomnio desquiciante cuando, buceando sin rumbo por los archivos de su teléfono móvil, se topó con un antiguo mensaje de audio de WhatsApp de Mireia. Le dio al play sin pensarlo. Su voz inundó el silencio del salón, sonando alegre, ligera y sin preocupaciones, contándole alguna anécdota tonta sobre un atasco en la M30 aquella tarde. Una voz que pertenecía al pasado, a la época en la que ella aún tenía un sitio de honor en su vida. Adrián sintió que el pecho se le bloqueaba y, de repente, se echó a llorar. No fue el llanto contenido, discreto y orgulloso de un hombre que intenta mantener la compostura. Fue un llanto desgarrador, animal, de los que te sacuden los hombros violentamente y te obligan a doblarte sobre ti mismo, buscando aire. Un llanto que brotó a borbotones, como si hubiera estado represado tras un dique durante demasiados meses. Lloró por la esposa que había destrozado, lloró por la vida cómoda y feliz que había tirado por la borda en una tarde de soberbia imperdonable, y, sobre todo, lloró por sí mismo, por el profundo asco que le daba haber tardado tantísimo tiempo en abrir los ojos para ver el tesoro que siempre tuvo delante de las narices. Cuando los sollozos por fin amainaron, se quedó allí, hecho un ovillo en la silla de la terraza, exhausto, con la mirada vacía de quien acaba de atravesar un infierno que no tiene nombre en el diccionario. En un último y desesperado intento de reconciliación, movido por la necesidad de redención, Adrián se presentó una vez más en casa de doña Elena. Esta vez, fue la propia Mireia quien le abrió la puerta. Su rostro reflejaba sorpresa, pero, para alivio de Adrián, no había hostilidad en sus facciones. Adrián. ¿Qué quieres? Por favor, necesito hablar contigo. Esta vez, de verdad. Mireia dudó durante unos segundos eternos, pero terminó haciéndose a un lado para permitirle el paso. Tal vez lo hizo empujada por la simple curiosidad humana, o tal vez porque su inmensa empatía le decía que él merecía ser escuchado, aunque ella no albergara ni la más microscópica intención de volver a su lado. Tomaron asiento en los sofás del salón, envueltos en un silencio espeso durante varios minutos. Lo he entendido todo, Mireia, arrancó él, con la voz rasposa. He entendido lo que te hice. He comprendido, por fin, todo lo que he perdido. Ella lo observaba con una fijeza apacible, sin hacer el menor ademán de interrumpirle. Me he pasado la última década tratándote como si fueras una certeza inamovible, como un mueble que siempre iba a estar ahí, sin importar las barbaridades que yo hiciera o el desprecio que te mostrara. Y cuando se cruzó en mi camino algo nuevo, un estímulo diferente, me dejé arrastrar por el ego sin pararme a pensar en lo que estaba aniquilando. Hizo una pausa para tragar saliva, intentando ordenar las palabras que se le agolpaban en la garganta. Y quiero confesarte algo. No te humillé aquel domingo solo por puro egoísmo. Lo hice porque, de una manera enferma y retorcida, necesitaba demostrarme a mí mismo que todavía era un hombre deseable, que aún era capaz de ser elegido por alguien joven y nuevo. Y te utilicé a ti de la forma más rastrera y cruel posible para alimentar mi propia inseguridad. Mireia escuchó el monólogo en absoluto silencio, manteniendo un semblante en el que se mezclaba el agotamiento acumulado y una tristeza que venía de muy lejos. Sé que por fin lo has entendido, Adrián. Puedo verlo ahora mismo en tus ojos, eres sincero. Pero entender las cosas cuando ya es tarde no borra ni deshace el daño que está hecho. Él asintió, derrotado. No me destrozaste únicamente el día de aquella comida, prosiguió ella, con una voz que no tembló ni un segundo. Me estuviste destrozando todos y cada uno de los días en los que decidiste mirar a través de mí, a pesar de que yo estaba físicamente a tu lado. Aquel domingo, lo único que hiciste fue hacer público lo que llevabas meses haciéndome en privado, tratarme como si fuera invisible. Mi mayor dolor no fue descubrir que existía una Valentina, Adrián, continuó, mirándole muy dentro del alma.
Mi verdadero dolor, el que casi me vuelve loca, fue descubrir que yo había perdido a mi marido muchísimo tiempo antes de que esa chica siquiera se cruzara en tu camino. Las palabras de Mireia impactaron contra Adrián con una fuerza silenciosa, pero absolutamente devastadora, arrasando con cualquier esperanza. Yo solo quería pedirte una segunda oportunidad, suplicó él, con la voz ya embargada por el llanto. Mireia negó suavemente con la cabeza, esbozando una sonrisa cargada de compasión. No te voy a conceder esa segunda oportunidad, Adrián. Y no te la niego porque no sea capaz de perdonarte. De hecho, internamente ya te he perdonado, pero lo he hecho por mi propia salud mental. Sin embargo, perdonar no es sinónimo de regresar. Volver contigo significaría arrastrarme de nuevo a la misma casilla de salida, a ese rincón oscuro donde fui invisible, comparada y tratada como un trapo desechable. Y yo ya he tomado la firme decisión de no volver a ocupar jamás ese lugar. Ni contigo, ni con ningún otro hombre. Adrián bajó la mirada hacia el suelo, sintiendo finalmente, en toda su crudeza, el peso aplastante de la irreversibilidad de aquel momento. Me lo merezco, admitió en un susurro derrotado. ¿Y sabes qué es lo más irónico y cruel de todo esto? Que muy probablemente yo solo haya sido capaz de ver tu verdadero valor porque tuviste la valentía de marcharte. Si te hubieras quedado aguantando humillaciones, yo habría seguido portándome exactamente igual que el cretino que era. Seguramente sí, le respondió ella, sin un ápice de rencor en la voz, empleando una sinceridad que quemaba. Y creo que mereces sentir, al menos durante un buen tiempo, lo que significa perder algo maravilloso por haberlo tratado como si estuviera garantizado. Pero quiero que sepas que esto no es una venganza por mi parte, Adrián. Es, sencillamente, la consecuencia natural de tus actos. Él permaneció sumido en el silencio durante un largo y agónico minuto, reuniendo el valor para formular una última y egoísta pregunta. Dime la verdad. ¿Todavía sientes algo por mí? Mireia se tomó su tiempo para reflexionar antes de contestar, ofreciéndole una honestidad que le desgarró más que cualquier mentira piadosa. Siento muchísimo cariño por el recuerdo de lo que alguna vez fuimos, por los años buenos que compartimos en el pasado. Pero lo que siento por ti a día de hoy, Adrián, ya no es amor romántico. Se ha apagado. Es solo el recuerdo lejano de una persona a la que amé con toda mi alma, pero que, llegado el momento de la verdad, eligió masacrarme en lugar de protegerme. Aquella respuesta, tan carente de odio, tan sosegada y racional, resultó para Adrián 1.000.000 de veces más dolorosa que si ella le hubiera arañado la cara o le hubiera gritado maldiciones. Porque ya no quedaba fuego, no quedaba rabia ni pasión. Solo quedaba el vacío cristalino de una mujer que ya se había despedido de él, desde lo más profundo de su ser, muchísimos meses antes de tener aquella conversación. Él se levantó pesadamente para marcharse, pero, justo antes de cruzar la puerta, giró la cabeza para hacer una última y absurda pregunta. Mireia. Si yo hubiera actuado de otra manera aquel maldito domingo, si me hubiera sentado a hablar contigo en privado para confesarte todo, ¿crees que todavía seguiríamos juntos? Mireia lo observó con una tristeza inmensamente serena. Tal vez. Pero eso es algo que yo nunca sabré, y tú tampoco. Lo único que sé a ciencia cierta es que, aquel día, el destino te puso una bifurcación delante, y tú, libremente, elegiste tomar el camino que más me humillaba, en lugar de elegir el camino que mostrara respeto por los 10 años de vida que habíamos construido juntos. Y es con esa horrible elección con la que tú vas a tener que convivir el resto de tu vida, Adrián. No conmigo. Adrián ya no tenía absolutamente nada más que añadir. Simplemente asintió despacio, bajó la mirada y cruzó el umbral de la puerta de aquella casa por última vez, caminando como un fantasma al que acaban de robarle su última gota de esperanza. A partir de ese exacto momento, comprendió con una claridad abrumadora que esa puerta se había cerrado para él por el resto de la eternidad. Los meses que le siguieron transformaron a Adrián en una versión mucho más opaca, más humilde y más silenciosa de sí mismo. Animado por la desesperación, comenzó a ir a terapia en Madrid, algo que en su antigua vida de superioridad jamás habría considerado. Allí escuchó una pregunta de boca de su psicólogo que se le quedaría marcada a fuego. ¿Por qué crees que sentiste esa imperiosa necesidad de humillar a Mireia frente a toda su familia, en lugar de, simplemente, dar por terminado el matrimonio en privado? Adrián tardó varios minutos en encontrar la respuesta. Creo que, en el fondo, quería obligarla a sentir lo que yo sentía por dentro. Que era pequeño, que era insuficiente.
Y cuando tuve en mi mano el poder para darle la vuelta a la tortilla y ser yo el que estaba por encima, me aproveché de ello sin pensar en la carnicería que estaba causando. Eso, Adrián, o dice muchísimo más sobre tus propias carencias y tus inseguridades crónicas que sobre cualquier supuesto fallo que pudiera tener Mireia, le respondió el terapeuta. Había dado en el clavo, no había traicionado a su mujer porque ella fuera insuficiente o le faltara algo. La había traicionado porque era él mismo quien se sentía perpetuamente insuficiente y, al ser incapaz de gestionar ese vacío, buscó la validación fácil y aplastante en el egoísmo de someter a otra persona. Mireia, por su parte, continuó reconstruyendo su vida con paso firme. Volvió a coger los pinceles y a pintar en su tiempo libre, recuperó la costumbre de salir de tapas y cañas con sus amigas por la Latina, y, lo más importante, volvió a escucharse a sí misma. Poco a poco, recuperó un brillo especial en la mirada que, según decían los que más la querían, llevaba años apagado. Las mismas personas que se habían quedado petrificadas presenciando su humillación en aquella paella dominical, ahora la buscaban para expresarle una única palabra, admiración. No me marché de aquella mesa por una rabieta de orgullo herido, mamá, le dijo Mireia a su madre una tarde cualquiera, mientras tomaban un café. Me marché porque, en ese instante, por fin entendí que yo valía mucho más que las migajas de atención que él estaba dispuesto a darme. Doña Elena, con los ojos llorosos, se limitó a rodearla con un abrazo infinito, sin necesidad de añadir ninguna otra palabra. Un año después del incidente, Adrián reunió el valor necesario para escribirle una última carta a Mireia. No lo hizo para suplicarle patéticamente que regresara, sino para dejar constancia de que, por fin, había comprendido, aunque demasiado tarde, la envergadura del tesoro que había tirado a la basura. No fuiste sustituida por algo mejor, Mireia. Fuiste cambiada, de la forma más torpe y cobarde, por algo pasajero y vacío. Y esa estupidez nunca dejará de ser mi mayor y más profunda vergüenza. Ella leyó aquella carta en el más absoluto silencio, sentada en la terraza soleada de su nuevo y acogedor piso, un hogar que ahora le pertenecía entera y exclusivamente a ella. No le contestó. No lo hizo por resentimiento ni venganza, sino porque ya había logrado encontrar dentro de su propio pecho una paz inquebrantable que no dependía en absoluto de las disculpas, ni de ninguna respuesta que viniera de él. Adrián, con el paso implacable del tiempo, tuvo que aprender por las malas a convivir con la pesada losa de las consecuencias de sus propias elecciones. No hubo juicios sumarísimos, no hubo grandes disputas legales ni escándalos públicos en la ciudad. Únicamente existió eso. El peso insoportable y silencioso de darse cuenta, una vez cruzada la línea de no retorno, del verdadero valor de un amor al que siempre trató como si estuviera garantizado por contrato. Él mismo llegó a admitir, en más de una ocasión, que la peor y más sádica condena que había recibido en toda su existencia no se la había impuesto un juez, ni su exmujer, ni su familia. Se la imponía él mismo, a diario, cada maldita noche antes de dormir, al revivir. En una de las brevísimas e inevitables conversaciones burocráticas que mantuvieron meses después para finiquitar los papeles del divorcio, Adrián se atrevió a preguntarle, con la voz a punto de quebrarse, ¿eres feliz ahora, Mireia? Ella le dedicó una sonrisa limpia, luminosa, una sonrisa genuina que él no le había visto en todos los años que duró su matrimonio. Estoy aprendiendo a hacerlo, Adrián. Y créeme, eso ya es muchísimo más de lo que fui durante la última etapa que pasé a tu lado. Esa contundente respuesta lo resumió todo a la perfección, porque ya no quedaban cenizas de ira en ella. Solo quedaba la asombrosa y envidiable claridad mental de alguien que, después de un largo calvario, por fin ha elegido ponerse a sí misma en el primer puesto de su vida. Si historias tan intensas y reales como esta te hacen reflexionar profundamente sobre las decisiones que tomamos, el ego desmedido y las consecuencias irrevocables de nuestros actos, aprovecha ahora para suscribirte al canal y no perderte las próximas historias. Al final, nadie tuvo la necesidad imperiosa de levantar la voz, nadie tuvo que tramar una venganza de película. La única herramienta que hizo falta fue el implacable juez del tiempo, haciendo exactamente lo que mejor sabe hacer. Revelarnos, despacio y sin piedad, el auténtico e incalculable valor de todo aquello que perdemos por idiotas. Adrián, durante una de las últimas y más crudas reflexiones que compartió a corazón abierto con su madre, logró resumir toda la moraleja de su vida en una frase demoledora y sencilla. Yo siempre di por hecho que su amor hacia mí estaba garantizado, mamá. Fui tan necio que nunca imaginé que ese amor era algo que yo tenía que ganarme a pulso, todos y cada uno de los días.
Y fue exactamente esa brillante frase, pronunciada cuando ya no servía de absolutamente nada, la que encapsuló a la perfección toda la tragedia silenciosa que envolvía a esta historia. Porque el amor que Mireia le entregó nunca, jamás, fue un amor débil, sumiso ni asegurado. Siempre fue una elección consciente y diaria, renovada por ella cada mañana con una dedicación inquebrantable, con infinita paciencia y con un cuidado exquisito. Y Adrián, en su ceguera narcisista a lo largo de los años, tuvo la osadía de confundir esa generosa elección diaria con una obligación, con un bien adquirido que jamás necesitaría ser regado ni protegido. Solo en el preciso instante en el que vio sus manos vacías, percibió el tamaño real y colosal del milagro que había dejado escapar. Mireia siguió su camino hacia adelante, reconstruida, mucho más fuerte, más completa y más dueña de sí misma de lo que jamás había logrado ser estando atrapada dentro de los barrotes de aquel matrimonio. Y Adrián se quedó estancado, condenado a arrastrar sobre sus hombros, todos los días de su vida, el insufrible peso de una pregunta retórica que jamás encontraría consuelo: ¿por qué el ser humano solo es capaz de percibir la valía de alguien cuando los pasos de esa persona ya se pierden en la distancia? Quizás, tristemente, la respuesta resida en el ADN de nuestra propia e imperfecta naturaleza humana. Tal vez estemos condenados a tener que perder algo irremediablemente para que nuestro cerebro sea capaz de procesar lo que realmente significaba en nuestra vida. Pero para Mireia, esta historia no fue en absoluto una historia que terminara en una dolorosa pérdida. Fue una historia que culminó en la más gloriosa de las liberaciones. Porque, al tener la inmensa inteligencia emocional de elegir marcharse de aquella casa en el más rotundo de los silencios, sin entrar en provocaciones, sin rebajarse al barro de los insultos, sin regalarle a Adrián el dantesco espectáculo dramático que él y su ego tanto ansiaban presenciar, ella se alzó con una victoria que ninguna humillación pública, por cruel que fuera, le podría arrebatar jamás: mantener su propia dignidad completamente intacta, siendo íntegramente dueña de sí misma. Y, muy probablemente, sea exactamente esa la mayor y más dulce victoria que un ser humano puede llegar a alcanzar después de haber sido sometido a un dolor tan punzante. No consiste en orquestar la venganza perfecta, ni en montar el escándalo del siglo, sino en poseer la majestuosa capacidad de levantarse de la silla en silencio, dar media vuelta y seguir caminando hacia el futuro, con la absoluta certeza moral de saber que, desde el primer día, se mereció infinitamente más de lo que estaba recibiendo. Mientras tanto, para Adrián, no quedó más remedio que tragar saliva y enfrentarse a la peor de las condenas, a la certeza más asfixiante de todas. Finalmente, había aprendido a amarla exactamente de la forma en que ella siempre había merecido ser amada. El trágico y letal inconveniente era que ella, sencillamente, ya no lo amaba a él. Ahora, dime una cosa, con total sinceridad. Si te encontraras en esa mesa, ¿habrías tenido la entereza de marcharte en silencio, manteniendo la cabeza alta como hizo Mireia, o habrías sucumbido a la rabia y confrontado a Adrián en ese mismo momento frente a todos?